Vamos a dar inicio a nuestro evento del día de hoy. Personalmente quiero agradecer al señor subsecretario por hacernos favor de acompañarnos aquí en la nave. La verdad es que ya nos sentimos como de casa, porque nos ha estado apoyando de manera muy constante, muy reiterada. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita le voy a pedir a nuestro coordinador del Comité de Derecho Energético que nos haga favor de hacer la presentación formal del señor subsecretario, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera comentarles muy brevemente, tenemos algunos eventos en puerta que quisiera comentárselos para que si estuvieran ustedes interesados en participar los tengan en consideración. Tenemos un evento que se va a realizar el martes 30 de junio. Está organizado por el Comité de Solución de Controversias del Colegio y se va a analizar el tema relativo al trabajo reciente de lo que era un CITRAL en materia de conciliación y arbitraje comercial, las propuestas y las implicaciones de estos nuevos trabajos. Va a estar participando el licenciado Héctor Flores Enríquez, socio del despacho Abascal, Flores y Segovia. Entonces, el martes 30 es un desayuno en las instalaciones de ARAM. Adicionalmente, vamos a tener un evento muy interesante para el día 11 de junio, donde el Comité de Telecomunicaciones va a tratar el tema de la privacidad de los datos en llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas. Va a estar participando el Coordinador de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el licenciado Gustavo Parra Noriega. También va a estar acompañándonos el director adjunto de Asuntos Jurídicos de Telcel, Daniel Tapia, y la doctora Isabel Davara, que ella es socia de Davara Abogados, experta en privacidad y datos personales. Es un evento que va a ser en la Hacienda de los Morales, el jueves 11, también es un formato de desayuno. Vamos a tener también el 4 de junio un concierto que estamos organizando conjuntamente con PROEP. Es un concierto familiar infantil. Se va a llevar el 4 de junio, les decía, en la sala de Nezahualcóyotl a las 12 del día y desde luego, bueno, pues es una causa. PROEP es una organización sin fines lucrativos que apoya la educación en México. Y finalmente también habrá un concierto adicional que promueve el grupo para promover la educación y el desarrollo sustentable. Esto va a ser el 22 de agosto a las 12 horas en la sala del Zahualcóyotl. Y estamos prácticamente cerrando los últimos detalles de un evento de prueba digital que estará organizado de manera conjunta por 6 comités del colegio. La verdad es toda la regulación en materia de prueba digital es muy compleja, pero hoy en día es una realidad y creo que va a ser un evento que valga la pena. Seguramente le estará llegando la información entre el día de hoy y mañana, ya cerrando la fecha. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera, en nombre del Consejo Directivo Nacional, darles las gracias por estar aquí en este evento y solicitarle a nuestro coordinador del Comité de Derecho Energético que nos haga favor de hacer la presentación de nuestros invitados. Bueno, pues primero que nada, es un gusto que nos acompañe aquí nuestro presidente de nuestro Colegio de Abogados, Ricardo Cervantes, y me da mucho gusto presentar a un excelente abogado, excelente funcionario público y alguien muy destacado en el sector, que es el doctor César Emiliano Hernández Ochoa, quien fue nombrado por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el 5 de febrero de 2014, como subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Desde febrero de 2013 y hasta su nombramiento, él se desempeñó como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la CENER y también fue secretario del Consejo de Administración de Pemex y secretario de la Junta de Gobierno del CFE. Él ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, como director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, director general de Asesoría de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, director general de larga distancia
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Fue investigador en el CIDAC, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo AC, y es autor de diversos libros, entre los que podemos citar La política del comercio exterior, regulación e impacto, y La reforma cautiva, inversión, trabajo y empresa en el sector eléctrico mexicano, publicado por el CIDAC en 2007. El doctor Hernández Ochoa es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo las becas Fulbright y Ford MacArthur y realizó sus estudios de maestría en Derecho y Diplomacia en la Fletcher School of Law and Diplomacy, y es doctor en Derecho por la UNAM, obteniendo en el año 2007 el premio Marcos Kaplan, que otorga anualmente esta institución educativa a la mejor tesis de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos con mucho gusto su plática. Muy buenos días. La presentación que tengo es una presentación en términos generales, trata de hacer una descripción de la reforma eléctrica, que consiste, que reconocemos dónde estamos, y digamos, es como una introducción general al tema. Con mucho gusto, si les parece, después tomaría todas las preguntas que tuvieran y deseablemente daría algunos de sus interrogantes. Pues, sin más, si quieren, pasamos a la primera lámina. Esta es una lámina que es importante para mí, aunque es general, porque sí es muy importante no perder de vista cuáles son los objetivos que perseguimos y que persigue el gobierno y el Estado mexicano con la reforma. Y ahí se listan 4 objetivos, pero hay uno primero que es un objetivo dominante, que es reducir los costos del servicio eléctrico. Y la gráfica que está en la parte de abajo ilustra muy bien, es un comparativo entre tarifas eléctricas de México y de Estados Unidos, tarifas promedio, y lo que se puede ver en muchos de los casos, prácticamente en todos los casos, es que las tarifas mexicanas son mucho más altas. Un 149% residencial de alto consumo, 134% más altas en comercio, 84% más altas para la industria. Y cuando entramos en la parte residencial, que está altamente subsidiada, que cubre una tercera parte de los costos, ahí si le sumamos el subsidio también son significativamente más altas las tarifas. Todo esto realmente se ha traducido en los años pasados en una desventaja para el país, no solo porque la electricidad nos cuesta a todos, es uno de estos sectores precursores de los demás sectores económicos, sino porque algunos sectores importantes, la industria que es exportadora o el comercio que es clave en todo lo que es el mercado interno, pues se encuentran pagando sobreprecios muy por encima de lo que pagan sus contrapartes internacionales. Siempre es muy ilustrador cuando se compara el caso de México con Alemania. En Alemania la estructura es al revés. Como es un país industrializado y altamente exportador, las tarifas que están subsidiadas son las industriales y los que pagan algún sobrecosto son los usuarios residenciales. Claro, desde luego ya tienen una distribución de ingresos diferente, los hogares tienen la capacidad de pagar sus sobrecostos. Pero en cualquier caso es interesante porque siendo México y Alemania dos países con gran vocación manufacturera y exportadora, en este caso se exporta a pesar de que uno de los insumos básicos está con un sobreprecio muy alto y en el otro más bien los incentivos están alineados para que la electricidad barata ayude a los exportadores de manufacturas en Alemania. Y aquí lo que queremos básicamente es movernos en ese sentido. Otro de los temas es el mercado interno, que siempre nos preguntamos por qué el mercado interno no nos pega en México, etc. Pues una de las razones, entre otras, es la informalidad, hay muchas cuestiones, pero también hay tecnología, pero también es el alto costo de la electricidad, que cualquier miscelánea, farmacia, etc., debe de pagar, y que también nos cuesta mucho más caro. ¿Qué otros objetivos tiene la reforma eléctrica? Junto con la reforma energética en general, comparte un objetivo de transparencia. Si ustedes revisan tanto la ley de hidrocarburos como la ley de industria eléctrica, verán que hay muchas disposiciones que lo que buscan es que todos los procedimientos, todas las reglas, todos los diferentes elementos que se utilicen en los sectores por parte de los reguladores sean transparentes. En el caso de la ley de obras reguladoras coordinadas,
comisionados, las reglas incluso llevaron al extremo donde nadie puede reunirse a solas con un comisionado y con las otras industrias, tiene que haber un mínimo de participantes, tiene que haber minutas, donde las sesiones de los órganos reguladores CNH o que deben transmitirse en vivo por internet, donde los contratos, por ejemplo, en el caso de los contratos petroleros, la cantidad de elementos que deben hacerse transparentes y públicos y muy amplios. En el caso eléctrico hay equivalentes, los diferentes manuales, reglas de despacho, historia de las trayectorias de los diferentes precios que se establece en el sistema, también se nace la obligación de hacerlos transparentes. Y en general ha sido una reforma que ha tratado de poner un énfasis importante en la transparencia y que yo creo que acertadamente, y sobre todo en un ámbito donde el gobierno tiene oportunidades importantes para generar confianza con los ciudadanos, que esta sea, digamos, la regla de ese sector. Desde luego queremos promover inversión y hay otro elemento que es importante, que es promover o impulsar a las energías limpias. Esos son los grandes objetivos de la reforma. Hay un objetivo dominante, que es este objetivo de reducir los costos del servicio para impulsar diversos sectores de la economía mexicana. La siguiente lámina ilustra un poco, es una gráfica sacada de un estudio que se publicó por algunos investigadores del Fondo Monetario Internacional a finales del año pasado, lo que muestra básicamente, hace claro, y con datos y cálculos de investigadores independientes, el efecto potencial que tiene una caída de tarifas eléctricas sobre el sector manufacturero mexicano, sobre el Producto Interno Bruto en general. Y lo que se ve es que pocas reformas pueden tener un efecto de arrastre sobre la economía como la de electricidad, tanto sobre la parte manufacturera como sobre la parte de la economía en general. Si las tarifas eléctricas mexicanas convergieran con las de Estados Unidos, que no hay razón para que no puedan hacerlo, porque digamos las tecnologías de generación nos dan para tener electro y gas barato, para tener una amplia dotación de recursos naturales que nos hacen muy competitivos. Si convergieran con las de Estados Unidos, el aumento que se observaría en el Producto Interno Bruto sería de hasta 2.2 puntos adicionales. Y para el sector manufacturero podría significar un aumento del 14%. Entonces, digamos, es un solo dato. Hay otros estudios. Este es un arranque reciente del año pasado, que es investigadores del fondo y que arroja resultados de este nivel de magnitud. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La reforma constitucional de 2013 y la publicación de la ley de la industria eléctrica diseñaron o establecieron una nueva forma de organización industrial del sector eléctrico. En esta nueva organización industrial, de la cual hay una especie de foto o diagrama simplificado, muchos de los elementos que estaban presentes en el esquema anterior funcionan ya de una manera diferente. Los actores también son diferentes. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que son más notables? Primero, que hay un mercado, y ese lo menciona desde el texto de los tratados constitucionales. Habrá un mercado eléctrico mayorista, se lo llama. Ese mercado estará operado por un operador independiente del sistema, por un organismo nuevo que ya existe como organismo independiente, que es el Centro Nacional de Control de Energía, o CENACE, como se le conoce. Digamos, nuevo organismo está en el centro del nuevo modelo de la industria, del nuevo modelo de organización industrial de la industria. Lo está no por un diseño mexicano, sino porque todos los países que se han movido a tener mercados eléctricos parten de esta pieza fundamental, que es el operador independiente del sistema, que en algunos casos, en el modelo europeo, además es el dueño de la red de transmisión. En este caso, en el caso de los modelos del hemisferio occidental, Estados Unidos, en la mayor parte de América Latina, es un operador que instruye básicamente el despacho de las diferentes plantas, se encarga del control operativo del sistema eléctrico nacional. En el caso mexicano hace dos funciones adicionales, o tres funciones adicionales, además del control operativo. Es de alguna manera la subdirección del SENACE, que es de donde se saca este organismo, que era parte de la Comisión Federal de Electricidad, hacía ya el despacho operativo. Lo que no hacía, y que ahora sí hace, es, uno, resolver todas las solicitudes de interconexión a la red. Todos los generadores privados que quieren conectarse, antes iban a presentar sus solicitudes a
diferentes ventanillas de la Comisión Federal de Electricidad, las compatibilidades, todos los trámites que eran necesarios para poder conectarse a la red. Ahora esto sucede ante el SENACE. Desde creado el organismo, muy poco después de la publicación de las leyes secundarias, la Comisión Federal de Electricidad le transfirió todos los expedientes de solicitudes que tenía al SENACE para que comenzara a atenderlas y a resolverlas. Es un trabajo que ha venido haciendo con mucha dedicación. Otra función que tampoco tenía antes el SENACE, también se desempeñaba por otras instancias, es la función de planeación de la expansión de la red de transmisión. Conforme al diseño de la nueva ley de la industria eléctrica, esta es una función que ahora recae en el SENACE. Cada abril de cada año, a finales de abril o antes si es necesario, debe presentarle a la Secretaría de Energía su propuesta de plan nacional para expandir la red de transmisión, que va a ser un pedazo de lo que va a ser el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional y progresivo. Este también es una función clave e importante porque por donde se va desarrollando las líneas de transmisión también es donde se pueden ir conectando plantas de recursos privados. Y cuando la planeación se hacía nada más con los intereses de una sola empresa en mente, pues evidentemente la red no se desarrollaba de una manera pareja para todos los participantes. Esta es otra función que el SENACE también ya ha venido haciendo, ya presentó su primer borrador del programa de expansión de la red de transmisión a la Secretaría en tiempo y forma, y será parte de lo que se aprobará como todo el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional a finales de la primera mitad de este año. Entonces, este operador del sistema, que lo venía haciendo antes como subdirección, pero que ahora además lidia con todas las solicitudes de interconexión y atiende y genera toda la programación de la expansión de la red. Si ustedes quisieran verlo en términos de qué es lo que pasaba antes en la CFE, lo que hace el SENACE es parte de lo que hacía la subdirección del SENACE, más lo que hacía una subdirección de programación, más lo que hacían una serie de áreas al interior de la comisión cuando lidiaban con las diferentes solicitudes de interconexión. Y hace una cuarta cosa que también es muy importante, que es operar el mercado eléctrico mayorista, operar este mercado spot que va a estar en funcionamiento a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Qué otra cosa es diferente e interesante de este nuevo modelo de organización industrial? En la parte de generación y en la parte de comercialización son segmentos de la industria que conforme a la reforma constitucional ya no tienen ese carácter de indefinición jurídica, ese tema de inseguridad que la vieja redacción del artículo 28 constitucional dejaba al reservar para el servicio público todos los diferentes segmentos de la industria. Ahora expresamente la Constitución solamente reserva transmisión y distribución al Estado y lo reserva de la misma manera que se reserva, por ejemplo, exploración y extracción de hidrocarburos, con la salvedad de que es una reserva del Estado. El Estado, por ejemplo, es el único que puede explorar y extraer hidrocarburos, pero puede celebrar contratos con terceros. Al igual que en el caso de hidrocarburos, en el caso de transmisión y distribución está reservado al Estado, pero el Estado puede celebrar contratos con terceros. En la práctica es una forma que permite la incorporación de participación privada con mucha mayor libertad y flexibilidad que lo que se daba en el pasado. Además, en las partes de generación y de comercialización está ya totalmente liberado, ya no es un área reservada, lo cual ya ha puesto, digamos, atrás de nosotros todas estas dudas sobre la constitucionalidad o el fraude a la ley y los posibles, digamos, en los esquemas de autoabasto o generación que se permitieron con las reformas de principios de los 90. ¿Qué es lo que vemos en generación? Digamos, diferentes participantes ya con permisos genéricos de generación, valga la redundancia, participando y pudiendo vender energía en el caso spot o celebrar contratos bilaterales con usuarios calificados. ¿Qué otros elementos interesantes hay? La participación mucho más fuerte del petróleo mexicano se venía dando de alguna manera, pero ahora está entrando ya todos los proyectos con más fuerza en la parte de generación, y la participación de CFE en generación y en distribución a través de un nuevo esquema corporativo, un esquema de subsidiarias, donde ya no participa una CFE como el grupo entero, sino va a participar cuando arranque el mercado a través de diferentes subsidiarias de generación.
¿Qué es lo que se busca a través de esta segmentación? Se busca que no pase lo que sucedió en algunos casos de telecomunicaciones, de que una empresa con un poder de mercado muy grande, sin ningún tipo de barreras para coordinar sus posturas o tomar la ventaja de este poder, que participe en el mercado y de alguna manera distorsione su funcionamiento. Entonces, es una nueva estructura de la industria con reglas y una lógica diferente a la que tenía antes y que va a ir cuajando y va a ir mostrando su potencialidad conforme vaya avanzando la reforma. Del lado del consumo hay una diferenciación importante que es que los usuarios se califican ya en dos tipos de usuarios, los usuarios del servicio básico y los usuarios calificados. Los usuarios calificados en otros sistemas que tienen mercados eléctricos los llaman usuarios libres o usuarios no regulados, etc. Son aquellos que pueden participar directamente en el mercado. En el esquema de la ley de la industria eléctrica se puso un calendario por el cual ciertos umbrales, digamos, que están relacionados con el tamaño del usuario, se van reduciendo al paso del tiempo, de tal manera que cada vez usuarios de menor tamaño pueden participar directamente en el mercado. No significa, desde luego, que los demás usuarios no puedan beneficiarse del mercado, porque, digamos, en cada uno de los segmentos, incluso en el del servicio básico, hay elementos de competencia que proveen las leyes. En el caso del servicio básico, el más importante es que los suministradores del servicio básico están obligados a adquirir su energía a través de medios competitivos, a través de licitaciones o subastas. En el mercado eléctrico, lo que significa lo anterior es que la demanda futura de energía de la Comisión Federal de Electricidad tendrá que ser adquirida a través de subastas donde puedan participar no solo las subsidiarias de generación de la propia CFE, sino también los diferentes permisionarios que quieran ofrecerle su energía y otros productos a los usuarios del servicio básico a través de este suministrador. Entonces, digamos, ese es otro elemento. ¿Qué otro elemento es importante? Quizá que habría de decir, tanto en transmisión como extensión, aunque no tenemos competencia directamente, lo que sí hay es una regulación de incentivos hecha por el regulador, por la Comisión Reguladora de Energía, y lo que va a hacer es un poco como la típica regulación de redes, la que se aplicaba en telecomunicaciones, aplicar un factor de productividad de tal manera que las tarifas que se puedan cubrir por transmisión o distribución vayan reduciéndose en términos reales a lo largo del tiempo y que se obligue a las empresas que operan estos segmentos a tener ganancias de eficiencia y productividad que se transmitan también a los usuarios de estos servicios. Es un poquito el diagrama de la nueva organización industrial del sector eléctrico. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es el mercado eléctrico mayorista? Eso que en la lámina anterior aparecía como subastas o como mercado spot. El mercado eléctrico, básicamente 4 mercados que están dentro de ese mercado. Un mercado donde un producto que se vende es energía y servicios conexos, reservas rodantes, reservas operativas, pero básicamente energía eléctrica. Otro servicio, que algunos lugares lo llaman capacidad y aquí en las reglas lo llamamos potencia, que es esta capacidad de poder cubrir los picos de demanda en el momento que se necesitan, que haya plantas que puedan ser remuneradas por estar disponibles en el momento en que el sistema tiene su mayor nivel de demanda y que alguien tiene que cubrir esa capacidad. Hay otro instrumento que son los certificados de energías limpias, que tienen la función de servir ese otro objetivo que les mencioné al principio, impulsar a las energías limpias. Es un instrumento de mercado, el diseño, y ahorita se los comento con más detalle en alguna lámina posterior. Básicamente es un esquema que busca impulsarlas, pero en un entorno con reglas de competencia, de tal manera que no vaya contra el objetivo dominante de todo el modelo, que es reducir tarifas y generar competencia. Y un último instrumento que también es otra parte del mercado, que son derechos financieros de prevención, que es básicamente un instrumento que se usa en muchos mercados para lidiar con los problemas de congestión de la red. Entonces tenemos un instrumento para la energía, otro instrumento para que pueda el sistema responder los picos de demanda, para que vaya agregando además la capacidad para responder a los picos futuros de demanda que se estimen, otro instrumento para promover a la energía limpia y uno más para encargarse del tema de transmisión y estar seguros de que se va, digamos, a lidiar de una manera eficiente con este tema. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí, digamos, ¿cuál es la lógica dominante de todos estos esquemas? Es una lógica en la cual tenemos una reducción sostenida de los costos del servicio y una mejora del servicio que es fruto de un esquema de competencia.
Si pudiéramos definir una palabra que es la que guía a la reforma eléctrica, es el tema de competencia. ¿Por qué es importante la competencia? Porque podemos tener ocasiones como la que vimos entre el año pasado y el actual, donde las tarifas eléctricas caen por virtud de una combinación fortuita de factores de alguna manera ajenos o en parte ajenos al sistema, como la caída de los precios de los combustibles, o como el hecho de que tuviéramos una muy buena temporada de viento, una muy buena temporada de agua, donde las presas estaban llenas, etc. Digamos, eso fue los 2 años anteriores, y cuando esos beneficios encuentran una forma, esas reducciones de costos encuentran a través de una fórmula tarifaria definida por la Secretaría de Hacienda, una forma de llegar a los usuarios, como lo hicieron este año. Pero no tenemos ninguna garantía de que esa combinación favorable de factores se vaya a repetir en el futuro y de que esa decisión, hasta cierto punto en este caso de este año, administrativa de transferir los beneficios a los usuarios, se vaya a repetir en el futuro. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones cuando caen los precios del petróleo? Típicamente o muy frecuentemente las autoridades habían elevado las tarifas eléctricas, o al menos no las habían reducido, se reducían los costos pero no se reducían las tarifas, o incluso en algunos casos había habido algunos aumentos por sectores. En este caso no sucedió así, se respetaron las fórmulas que estaban establecidas, que usaban un porcentaje que estaba indexado al costo de los combustibles, no se replantearon y se transfirió el beneficio a los usuarios. Pero pues estaríamos en una posición de fragilidad si dependiéramos siempre de la buena voluntad de las autoridades administrativas para hacer eso. Mucho mejor tener un sistema que está orientado todo él a generar esta transferencia de beneficios y que está orientado a que se tomen las decisiones correctas en términos de reducir los costos para el sistema. Otro de los elementos fortuitos que fue la caída de los precios de combustible, pues digamos es un factor fortuito, pero realmente el estructural sería que comenzáramos a dejar de tener plantas que generen con combustibles caros y que comenzáramos a integrar más plantas que utilicen gas o que tengamos más generación eólica barata, bien aplicada. Entonces, lo importante es que el sistema mande todas estas señales a los diferentes actores para que se alineen a alcanzar este objetivo. Y este objetivo se logra a través de esquemas de competencia. En sectores opera de manera diferente, pero esa es la apuesta de la reforma. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y esta diferencia, este enfoque hacia la competencia, es quizá la gran diferencia entre el paradigma anterior de lo que era la industria eléctrica y el actual. En el anterior paradigma, bajo el viejo régimen, se lograron objetivos muy importantes para cualquier sistema eléctrico. Se logró llevar la electrificación del país a nivel del 98%, se logró tener un sistema estable, confiable, un sistema increíblemente robusto cuando pasaban desastres naturales, que podía recuperarse con una gran rapidez, estaba operado por ingenieros competentes, etcétera, etcétera. Lo que no logró ese sistema fue que tuviéramos costos bajos de energía, porque ese sistema tan eficiente para muchas cosas no nos daba una energía eléctrica barata. El objetivo de este nuevo esquema es preservar las bondades del anterior en un sistema estable, confiable, un sistema que identifique también a todo el país, pero con los beneficios adicionales que provee la competencia y que se ha probado en muchos lugares. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los modelos en los que se inspira el mercado eléctrico mayorista? Estos 4 mercados que les comentaba y que están presentes tanto en la ley de industria eléctrica como en las bases del mercado eléctrico mayorista que se pusieron en consulta pública. Para cada uno de los mercados tratamos de retomar lo que nosotros vimos como las mejores prácticas internacionales. Y lo que pueden ver es que muchos de los modelos están tomados de América del Norte, de los mercados de JM, que es el mercado eléctrico más grande del mundo, ERCOT, el tejano, CAISO, el californiano, MISO, los diferentes mercados, los grandes mercados que proveen electricidad al 80% de los estadounidenses, porque todavía algunos, como es un sistema federal, todavía hay algunas islas que utilizan modelos más tradicionales. Pero los grandes mercados eléctricos son los que han servido de alguna manera de modelo para nuestro mercado. No quiere decir que no haya correspondencias con otros mercados, con la primera versión del mercado argentino, que fue muy exitosa hasta antes de que cambiaran las reglas, con chileno, irlandés o ruso, en el caso del mercado de energía.
No quiere decir tampoco que no haya relación con otros, el caso del mercado de potencia, del certificado de energías limpias, etc. Pero los modelos con los cuales nos vamos a estar relacionando en los siguientes años son aquellos con los que nuestro sistema tiene que saber hablar. Entonces, yo siempre pongo, o últimamente pongo el ejemplo de, sí hay muchos modelos del mercado eléctrico en el mundo y hay muchos modelos de organización industrial del sector eléctrico en el mundo, pero si México lo viera usando el símil del comercio, pues es muy diferente pensar en un acuerdo de complementación económica con Bolivia, en un tratado de libre comercio de América del Norte. En el caso del sistema eléctrico, queremos que sea capaz de hablarse con los sistemas de nuestros vecinos, con los sistemas tejanos, californianos, y para hacerlo debe de hablar este idioma en cada uno de los diferentes elementos. Además, está el hecho de que los mercados eléctricos, a lo largo de su evolución, han ido aprendiendo lecciones. Entonces, por ejemplo, el caso del mercado de energía es un mercado que tiene un mercado de día en adelanto y otro mercado en tiempo real. El mercado de día en adelanto, de alguna manera, necesita volatilidad, dificulta la corrupción. Es algo que California no tenía cuando estalló el problema de Enron, por ejemplo, y que se ha utilizado para limitar ese tipo de problemas. El hecho de que sea un mercado con precios nodales también es un elemento importante, porque la energía no vale lo mismo en cualquier punto del sistema, porque hay temas de congestión. Entonces, siempre es un reto para todos los ingenieros poder manejar un mercado nodal, pero es mucho más eficiente, manda mejores señales. En Europa están queriendo moverse en esa dirección, en Estados Unidos se movieron en esa dirección, aprendiendo también de algunos de los problemas que observaron. Y en el caso mexicano teníamos la ventaja de que el SENACE, que ahora es el organismo público descentralizado, que es el operador eléctrico mayorista, ya venía calculando precios nodales para el sistema desde hace mucho tiempo, cuando hizo sus pruebas para el mercado sombra. Entonces, teníamos la capacidad tecnológica para arrancar con un mercado que estuviera en los estándares internacionales. El mercado de potencia es uno de los temas más debatidos. La semana, ya no sé si pasada o antepasada, me tocó estar en Mérida, en la Ministerial de Energías Limpias, y en alguna mesa donde estaba el ministro de Energía de Estados Unidos, el secretario de Energía de Estados Unidos, la presidenta de la Agencia Internacional de Energía, los presidentes de los principales organismos y varios ministros, ministro de la India, de China, y ahí la discusión giraba finalmente al tema de si se necesitan o no tener mercados de potencia, o si basta con tener mercados nada más de energía. Y al final es la pregunta de necesitamos pagarle algo a los generadores para que tengan plantas que puedan responder a los picos, o basta nada más con el precio y la señal que manda el mercado spot para que siempre se cubran eso. Y hay un debate, y al final alguno de los especialistas, el profesor de Martín, estaba ahí, dice, bueno, a mí todo este debate de mercados de pura energía o mercados de energía y potencia me parece que es un debate académico. Todos los países tienen algún esquema, incluso Texas, Australia, para resolver el tema de que haya suficiente capacidad para responder a los picos de demanda. En el caso de Texas se llama precios de escasez, otros países tienen otros nombres, otros tienen un mercado expresamente de capacidad, que es lo que estamos planteando nosotros en México, pero digamos, pues es un mercado en el que estamos promoviendo que tiene también este producto, lo tiene de manera expresa y retoma mejores prácticas internacionales. Caso de certificados de energías limpias con requisito de portafolio limpio. También cuando vimos los dos grandes sistemas internacionales que había, el sistema de tarifas de alimentación, las feed-in-tariffs, y el sistema de certificados o los RPS, los registros de portafolio de renovables, lo que vimos es que hay un sistema que es más caro, que es el sistema de tarifas de alimentación, y un sistema que es más barato, que es el sistema de certificados. Y que dentro de los sistemas de certificados, los más baratos, y ese otra vez es uno de los objetivos básicos de la reforma eléctrica, son aquellos donde se ponen a competir diferentes tecnologías limpias y se las hace competir por ganar al menor precio la generación, el pedazo del pie de generación limpia. Entonces también son otras elecciones que tomamos. También el caso de los derechos financieros de transmisión, que también se ha visto como el mejor y el más flexible instrumento para lidiar con temas de transmisión. Entonces, digamos, los grandes modelos de nuestro mercado están tomados, uno, de países con los que queremos que nuestro mercado dialogue, que se comunique, que se conecte de una manera más robusta, y dos, con lo que vemos con mejores prácticas internacionales en cada uno de estos temas.
Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Les comenté brevemente que en el caso del diseño del mecanismo de certificados de energías limpias, lo que habíamos partido era de una primera análisis de lo que había en el mundo y de cuáles eran los sistemas que estaban funcionando, que había estos dos sistemas dominantes, y a la hora de usar o de pensar para México el sistema de certificados de energías limpias, tratamos de partir de una definición amplia de energías limpias que pudiera, digamos, cualquier tecnología que no tenga emisiones de CO2 a la atmósfera y que en ese sentido o tenga otras emisiones, que sea limpia, que pueda competir con las demás, y dos, que no le estamos garantizando un precio ni una especie de canastita a cada una de las fuentes de generación, que ese modelo en general ha resultado mucho más caro a nivel internacional. Entonces, así llegamos a este mecanismo. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer? Uno, convertir estas metas generales que tenemos en las leyes de participación de energía limpia dentro de la matriz de generación energética en obligaciones individuales ejecutables de los diferentes actores que participan en el sector. ¿Qué es lo que teníamos en diferentes leyes? Lo que teníamos en el objetivo que decía, para 2024 México va a tener un 35% de generación limpia. Es una obligación del país. Pero no había ninguna obligación con dientes dentro de las estructuras de mercado que permitiera hacer que se hiciera posible y efectiva esa obligación. Y ahí este mercado, este instrumento que son los certificados de energía. ¿Cómo funciona? Cada año la Secretaría de Energía establece un porcentaje que va a ser obligatorio para todos los usuarios a partir de 3 años después de esa decisión. Entonces este año en marzo se puso un requisito de 5% que va a ser obligatorio para el 2018. El establecimiento de este número, de este requisito, se hace después de hacer todo un ejercicio de planeación indicativa de la generación, de estimar realmente cuáles son los proyectos que están en marcha. Se busca que no pongamos un número demasiado alto que sea imposible de cumplir o que solo sea cumplible con un costo muy alto, ni demasiado bajo que no genere la realización de nuevos proyectos que permitan cumplir con ese objetivo. Para esta administración, nosotros para 2018 vamos a tener 25% de generación limpia. Ese objetivo se cumple con los puros proyectos que ya están en construcción hoy en diferentes segmentos, ya sea eólicos, fotovoltaicos, térmicos, etc. Entonces, tenemos mucha confianza de que el sistema de certificados va a arrancar con un objetivo muy realista, muy alcanzable y que poco a poco irá madurando hacia la trayectoria que requiere llegar en el 2024 al 35%. Pero es una trayectoria que el país, afortunadamente por su dotación de recursos naturales, está muy bien posicionado para lograr sin una distorsión mayor. Pasamos al siguiente lámina, por favor. Esto es un poco lo que les decía. Son datos que vienen de un primer inventario del potencial de recursos renovables que tiene el país. Y lo que se ve, digamos, lo que dice la tabla, es que México tiene sobrada capacidad tanto en la parte solar, eólica, geotérmica. La dotación de recursos está buena que podríamos llegar a cubrir la demanda nacional excesivamente, cómodamente con los recursos que ya tenemos. Hay que decirlo, mucho de ese potencial está desaprovechado. Y parte del hecho de que esté desaprovechado tiene que ver con que no teníamos instrumentos anteriormente para generar esta incorporación. Hoy día, si bien estrictamente renovables, tenemos abajo del 4% de participación en la generación, tenemos a 2013, si no nos vamos a eólica, térmica, solar, hidráulica, pero fácilmente podríamos llegar a niveles del 10% o incluso a niveles del 40% de términos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Otro de los elementos que se favorecen, que es una tendencia también internacional, pero que la ley de la industria eléctrica lo facilita, es todo el tema de incorporación de la generación que se llama distribuida, que muchas veces es fotovoltaica, son estos paneles solares que se ponen sobre, pero también hay mini generadores, hay biogestores, hay diferentes formas de generación distribuida que está cerca de los niveles de consumo. Ahí la ley lo que hizo fue codificar gran parte de la regulación que ya había venido generando la propia Comisión Reguladora de Energía. Es una regulación que permite que los usuarios que quieran instalar este tipo de facilidades en sus casas puedan tener el derecho a que les pongan un medidor bidireccional donde se pueda cuantificar la energía que ellos mismos están inyectando al sistema cuando no la están consumiendo y
que puedan obtener una remuneración, un precio regulado por esta inyección que hacen energía al sistema. Desde luego, ya en un entorno de mercado se abre posibilidades que no estaban dentro de las posibilidades del esquema anterior. Es la posibilidad de que diferentes comercializadores vayan, agreguen diferentes cargas y ya ellos comercialicen la energía que inyectan 1.000 o 2.000 o 10.000 hogares y, digamos, hagan un manejo mucho más eficiente de este tipo de facilidades. Es algo que ha pasado en mercados donde este nicho de industria se ha desarrollado con California, etc. Pero las bases regulatorias, los derechos de obtener una remuneración justa definida por el regulador, la posibilidad de comercializar, todo eso ya está en la base que otorga la ley de la industria eléctrica. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El único tipo de energía que tuvo una ley específica en el paquete de reforma energética fue la geotérmica. En este caso había la percepción de que había un problema de seguridad jurídica y un problema de múltiples ventanillas. No era claro cuál era el título habilitante para que quienes querían desarrollar proyectos geotérmicos pudieran tener la certeza de que iban a poder explotar el vapor y que lo iban a poder explotar de su suelo por un tiempo suficientemente largo como para poder obtener el retorno de su inversión. Lo que la ley de energía geotérmica hace es poner una sola ventanilla, que es la Secretaría de Energía, a través de la cual se tramitan los diferentes pasos con agua, con las diferentes autoridades, y establecer un sistema donde los títulos habilitantes están dados por plazos suficientemente amplios como para que las inversiones, que sobre todo en la parte exploratoria son importantes en el caso de la geotérmica, puedan recuperarse y los inversionistas puedan entrar con confianza en este sector. Es una ley que también se hizo pensando en mejores prácticas internacionales, con apoyo del BID, etc. Y que va a permitir que varios proyectos privados, hay empresas nacionales como Grupo de Aragón, o ENEL o la propia Comisión Federal de Electricidad, puedan desarrollarse con mayor fuerza en este sector en los próximos años. Pasamos al siguiente lámina, por favor. Son datos sacados del último POLSE que publicó la Comisión Federal de Electricidad, y lo que es un poco una descripción del tamaño del PAI que se abre a la participación pública y privada en los siguientes años. Lo que pueden ver en la barra verde y rojo que está en esta gráfica es la generación que hoy día tenemos y la que se espera que tenga lugar en los siguientes años. Y lo que se está estimando es que en los siguientes 15 años, prácticamente con los retiros que hay y la nueva generación que se va a demandar, se va a duplicar el tamaño de lo que tenemos. Ese potencial de crecimiento es muy importante porque si arrancamos con un esquema de competencia, ahí hay espacio más que suficiente para que crezca la inversión pública del PEMEX, del CFE, pero también una participación importante de generación de participantes privados. Y es muy importante, y para mí siempre ha sido uno de los rasgos de definición de esta reforma, que cuando arranque la apertura, arranque de alguna manera con un esquema de competencia pareja. Que no suceda otra vez lo que sucedió en telecomunicaciones, donde dejas por un periodo de 6 años, antes de abrir la posibilidad de que este crecimiento del mercado sea aprovechado por una sola empresa. Aquí la idea es que en el momento que arranque, todos puedan ir compitiendo por ese PAI, y ahora sí que gane, como decía el querido chileno, que gane más mejor, que vayan viendo cada quien donde van desarrollándose. Las cantidades también de inversión estimadas para llegar a esos 66 nuevos gigawatts de capacidad instalada son importantes, son varios miles de millones de pesos, sobre todo concentrados en la parte de generación, pero también transmisión, distribución, mantenimiento, etc. Hay una parte importante de desarrollo de gasoductos que viene muy ligado al desarrollo del sector eléctrico también, y que también va a ser claro al desarrollo del sistema. Pasamos a la siguiente lámina. Es una lámina que se tomó de alguna presentación a principios de años de la ANDE, la Sudamericana de Energía Eólica, donde decían que estimaban, basados en un estudio que les hizo uno de los grandes despachos contables, inversiones de 14.000 millones de dólares en los próximos años en México, en los próximos de aquí al final de la administración. Pues son números un poco grandes, pero lo que sí quiero transmitirles es esta idea que estamos viendo en la Secretaría de Energía, de que sí hay muchas inversiones nuevas que se están anunciando y que están queriendo tomar la oportunidad que abre la reforma del sector eléctrico. Hemos visto recientemente en la reunión del WEC, en la Riviera Maya, en el capítulo latinoamericano, estaba el Juan Libertador, le decía, no,
yo esperaba invertir $5 billones adicionales en México en los próximos años, apenas llevo $1 billón, pero ya muy pronto ya estamos hablando de los proyectos para cerrar este número que tenemos pensado. En la reunión ministerial de los que les comentaba, también está el representante de él, y decía, no, nosotros cuando llegamos a México hace unos 3 o 4 años, pues teníamos 4 o 5 personas ahí en nuestra oficina. Pensamos, no, pues es uno de estos bonitos mercados monopólicos donde habrá algunas oportunidades de nicho. Entonces ahora tenemos ya cientos de personas, ya una inversión de más de $1 billón en México comprometida. Recientemente Cemex con Pattern, una empresa tejana, anunció también una inversión importante para desarrollar oportunidades, sobre todo eólicas. Alfa también anunció una cooperación con Iberdrola para desarrollar una empresa de transformación. Pemex ha hecho ya varias alianzas con diferentes empresas también para desarrollar su potencial de cooperación. Lo que estamos, la propia Comisión Federal de Electricidad también trae varias alianzas en puerta con empresas de calibre mundial para desarrollar diferentes nichos. Lo que estamos viendo es que sí hay, sí se percibe entre los diferentes inversionistas un apetito por aprovechar esas inversiones, esas oportunidades que se abren con la apertura del sector eléctrico, la apertura más amplia del sector eléctrico hasta ahora. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, uno de los resultados, ya lo comenté antes, es un poco el resultado de la buena suerte de la reforma en términos de la caída de los precios de combustibles, de los beneficios del clima, fueron la reducción de tarifas eléctricas, pero también, y eso es muy importante decirlo, fue resultado de ese compromiso del gobierno con ese objetivo de bajar tarifas. Y difícilmente se hubiera dado una circunstancia como la actual si no hubiera habido ese compromiso gubernamental tan importante. A futuro, esto debería ser un factor que esté intrínseco al sistema. Como está en muchos sectores de la economía donde estamos acostumbrados a pensar que la gente está compitiendo en calidad y en precio todos los días, muchos de los sectores donde participan empresas como las que ustedes pasamos al siguiente lámina. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? El gran reto de implementación de la reforma es un poco hacer que todo lo que dice la ley suceda, todo lo que dice que no se debe hacer no pase, y eso se dice más fácil que se hace, y hemos estado abocados a hacerlo desde el principio de la publicación de las leyes secundarias. Las leyes secundarias se publican en agosto de 2014, ese mismo mes, a fin de mes, prácticamente 3 semanas después de la publicación, se crea el SENACE. Era un decreto que estaba pensado en la reforma constitucional para tener lugar un año después de la publicación de la ley secundaria. En la ley secundaria decía 6 meses después, y en realidad acabamos creándolo 3 semanas después. Se designó su director general. Como les dije hace rato, se transfirieron todos los expedientes de solicitudes de comisión las primeras 3 semanas después de creado este organismo. Se fueron creando los diferentes otros instrumentos que están previstos en la reforma. Hay un fondo de electrificación que se llama Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Es un fondo que es muy interesante porque se financia con recursos del mercado eléctrico y va a generar una bolsa con la cual se va a llevar la electricidad a los rincones más apartados del país. Ese 2% de la población que todavía no tiene electricidad. Cuando visita una de esas poblaciones es dramático, porque la ausencia de luz realmente es como vivir en las cavernas. En un tipo de época, es muy importante que ese esfuerzo de electrificación, de llegar a esas comunidades, no sea fruto nada más de una sola empresa del Estado. Algo que le daba mucha legitimidad al viejo sistema de empresa pública era que era un sistema que era visto como con ojos bondadosos por todo el mundo, porque la CFE lleva la electricidad a los más pobres. Aquí es muy importante que el nuevo mercado, con participantes públicos, pero también privados, sea también lleve la electricidad a los más pobres. Y el mecanismo que diseñó la ley está hecho para darle esta legitimidad al nuevo sistema. Es una legitimidad que fortalece su imagen respecto al pasado, la continúa, pero la lleva también a tener logros ya de solidaridad social que vienen también del mismo mercado. Otros instrumentos que se publicaron en octubre, los lineamientos de energías limpias.
ahora que estábamos en todo el proceso de consulta de las bases del mercado eléctrico, algunas de las observaciones de algunos comentarios decían, no, es que no viene toda la operación de los mecanismos para las energías limpias, pues sí, porque ya los hemos publicado desde octubre del año pasado, muchas de las reglas que están diciendo en esa materia, ¿no? Ahí viene un poco, entre los temas importantes, son los temas de cómo se elimina también la volatilidad de la operación de mercados certificados, el derecho de los generadores de mantener sus certificados y no ejercerlos más que cuando ellos quieran, venderlos en el año que ellos quieran, poderlos tener a perpetuidad si quieren, de tal manera que si el precio es demasiado bajo no tengan que malbaratar su certificado. También el derecho del otro lado del consumidor de no tener que cumplir la obligación de un año sino poder diferirla un par de años, de tal manera que también si está demasiado caro el certificado no tengan que ir a comprarlo ese año. Son reglas diseñadas para quitarle volatilidad a este mercado. El hecho de que la cogeneración es una energía considerada como limpia, la cogeneración eficiente solo califica para un porcentaje de certificado, para el porcentaje digamos, generado por el vapor, no el que está generado por el gas o por la fuente inicial. Algunas definiciones importantes vinieron ya desde esos momentos de octubre. En noviembre, el elemento importante fue no solo estaba creado el SENACE a través del decreto que se designado su director general, sino además se firmó un acto solemne por el director general de la Comisión Federal de Electricidad la transferencia de activos de la Comisión Federal de Electricidad al SENACE, de tal manera que ya es dueño de sus edificios, de sus equipos, etcétera, en titularidad propia. En este caso hay un proceso de regulación más acelerado del que se ha observado, por ejemplo, en el Senegal, que todavía está luchando ahí por nacer de una manera más cabal, pero que aquí se concretó de una manera muy rápida con gran cooperación de la Comisión Federal de Electricidad. En diciembre se publicaron las primeras reglas de importación que permitieron que un proyecto importante de importación de energía externa pudiera operar en el norte del país, también mostrando otra vez esta vocación del nuevo sistema. Es un sistema abierto del comercio internacional de energía para aprovechar ventajas de este tipo. En diciembre se publicaron para consulta los criterios de interconexión. Es un documento que se publicó finalmente al día de la electricidad de más de 100 páginas, que lo que trata de hacer es simplificar el número de pasos que se requerían para obtener la interconexión a las redes de transmisión y abarcarlo, hacer que haya un procedimiento en el cual quienes se buscan interconectar no necesariamente absorban los costos grandes de entrada, sino que puedan irse en la conexión general. También hay una parte muy de abaratar, es de cobrar, y que lo que busca es que haya una base para tener un cobro mínimo basado en los costos del trámite, digamos, pero para eliminar todas estas solicitudes de papel que a veces lo que hacían era de alguna manera retrasar y hacer más lento el sistema de conectarse a la red. En febrero de este año se puso la consulta a las bases del mercado eléctrico, donde viene ya con un grado de detalle mucho más amplio esta descripción de los diferentes mercados que les señalaba. Pasamos por favor a la siguiente lámina. En marzo establecimos el porcentaje obligatorio de certificados para el 2018. Se hizo un ejercicio, como decía, de planeación indicativa de refinación, del cual salió el número que se acabó autorizando. En mayo acabamos de publicar, mencionaba los criterios de interconexión. En junio, hacia finales de junio, vamos a publicar el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, donde va a venir la expansión de las redes de transmisión, y de las redes de distribución. También va a venir la planeación indicativa de la generación. Vamos a decirle más o menos qué tipo de acciones esperamos en los siguientes años, por dónde van a ir las redes, cómo se van a desarrollar las interconexiones con Estados Unidos y con Centroamérica, etc. En julio de este año esperamos estar poniendo ya la versión final de las bases del mercado eléctrico a consulta y tenerlas publicadas también a finales de ese mes. Hacia octubre esperamos tener las subastas de energía, certificados y potencia para el suministro básico. Va a ser la primera vez que la electricidad para el suministro básico se ponga a concurso, digamos, en el cual puedan participar empresas privadas además de CFE. Antes, digamos, la expansión de la demanda del suministro básico se cubría siempre por las propias plantas de la Comisión Federal de Electricidad. A partir de este momento se pondrán a competir con varios otros generadores para obtener energía y los certificados y los diferentes elementos al precio más barato. También va a ser una oportunidad importante para las empresas que están arrancando proyectos para poder conseguir un contrato de largo plazo para poder, digamos, impulsar sus proyectos.
El arranque del mercado spot, incluso febrero, está previsto para el 1 de enero de 2016. Entonces, está previsto para el 1 de enero de 2016. El mercado de día en adelanto operará el 31 de diciembre de este mismo año. Y es un poco lo que nos falta por hacer. Es mucho lo que hemos hecho, pero es mucho lo que nos falta. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, si gustan, seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Y primero que nada, excelente exposición. Ahora sí le entendí todo lo que no había entendido. Muchas gracias, doctor. Ahora, me gustaría presentar a la licenciada Cintia Buchot, quien es mi coordinadora del Comité de Energía de la NADE y nos va a ayudar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, buenos días. Gracias a la NADE. Gracias al doctor Hernández por esta excelente presentación. Ya sabe el doctor que soy Susana, número 1. Tiene un buen libro que escribió desde el 2007, que se llama La Reforma Cautiva, que prevé todo lo que nos hacía falta para una reforma. Se lo recomiendo muchísimo. Pues bueno, pues sabemos reforma. Todos siempre, los que estamos en el sector, llevamos muchísimos años diciendo que queremos reforma, queremos reforma, queremos reforma. Pues ya tenemos la reforma y se nos hace un poco complicado, o sea, separarnos del esquema anterior que venía funcionando, no que fuera mejor o peor, sino que es completamente nuevo, ¿no? Entonces, como decía el doctor, pues es el nuevo paradigma y nos tenemos que acostumbrar a esto. Entonces, pues muchas gracias. Se ha hecho un gran esfuerzo, les digo al doctor que nos tiene aquí estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, porque salen y salen y salen y salen, y ahí vamos, lee, ¿no? Pero está muy interesante y la verdad es que estamos muy emocionados con la reforma. Y hay gran interés de todos los participantes de entrar en el mercado. Entonces, yo tengo algunas preguntas, no sé si quieran pasar, o sea, pasamos primero al público para ver qué preguntas tienen y ya luego ya vamos intercalando, ¿no? ¿Preguntas? Buenos días, César, gracias por la presentación. Dos preguntas. La primera, en el tema de las subastas, la participación de un generador conlleva forzosamente que tenga que desarrollar un proyecto nuevo, una planta nueva, o puede participar en las subastas o proyectos que ya estén en marcha y en operación. Y la segunda va vinculada a cómo se van a lograr equilibrar las condiciones de competencia, principalmente con CFE en su parte de generación, ¿no? Es claro que CFE se tiene que dividir vertical y legalmente en distintas áreas, generación, distribución, transmisión, comercialización, pero el tema de generación preocupa, por ejemplo, también lo activo que está CFE en el mercado de gas natural. Entonces, si yo voy a competir al final del día con una empresa que es parte del Estado, ¿no? Y que está, pues no sé si monopolizando, pero de alguna manera sustituyendo al PGPB que conocíamos. ¿Cómo le hago para competir si probablemente tenga que reservar capacidad en alguno de sus proyectos o probablemente le tenga que comprar gas a mi propio competidor? Entonces, ¿qué se ha pensado en esa separación vertical y legal y cómo haces efectivas las murallas chinas que deban de existir? Sí, con mucho gusto. Si quieres comienzo por el final. La ley de hidrocarburos, en uno de sus transitorios, lo que dice es que las EPEs, la Pemex y CFE, pueden seguir listando proyectos de gasoductos por un periodo, creo que era de un año y medio. Y que después estos gasoductos locales estratégicos, como los llama la ley de hidrocarburos, solo podrán ser desarrollados por el SENAGAS, las licitaciones que hay que sacar. Ahí tenemos, todo lo que dices es algo que nos preocupó desde el propio diseño de las propias reglas en la ley de hidrocarburos, y ahí incorporamos como unas obligaciones de acceso abierto muy fuertes
para todos los transportistas de gas, incluyendo aquellos que están desarrollando proyectos anclados por la propia Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que si hay capacidad disponible la tengan que poner a disposición de terceros, y tienen que reportarla, tiene que haber alguna especie de boletín electrónico donde se diga cuál es la capacidad disponible. Ese boletín lo debe de administrar el propio Senegas, es el que debe estar viendo que haya este acceso abierto suficiente. Las expansiones de capacidad dentro de los propios gasoductos, cuando se hagan, también deben ser hechas a través de procedimientos competitivos que permitan que no el que haya tenido una capacidad reservada pueda quedarse con la nueva que se vaya incrementando, por ejemplo, si le ponen compresión a los ductos, si se mete más gas o se puede meter más gas ahí. Todas estas son como reglas pero competitivas, dependen de la operación de Senegas, que las haga efectivas, pero son obligaciones fuertes que están en ley para todos los transportistas, que deberían de hacer que si alguien tiene un proyecto de un ciclo combinado al lado de un gasoducto que ancló CFE, lo pueda desarrollar y adquirir la capacidad disponible en ese gasoducto sin que alguien se lo obstruya o la acapare. Son reglas diseñadas para prohibir y sancionar el acaparamiento y el cargo de un regulador diferente. Hay que verlas superar en práctica y desde su reto. Hay, en mi opinión, dos factores que es importante tomar en consideración y que hacen que, si bien nos preocupa, también haya cuestiones que nos tranquilizan. Una es que el proyecto de ductos, de gasoductos de CFE, que es un proyecto muy ambicioso, por un lado complementa al de PGPB. Pemex Gas no tuvo la reputación de ser el mejor, digamos, proveedor de servicios en el pasado. Entonces ya el hecho de tener dos en lugar de uno es un poquito mejor que tener nada más a uno solo. Además, y también es interesante verlo, hay un proceso de competencia en la parte de gas entre Pemex y PGPB, Pemex y CFE. Hay una parte donde CFE está desarrollando ductos donde no hay presencia de PGPB, que ahí pues tiene sentido problema nada más en otra región, pero hay algunas zonas, sobre todo la zona del Golfo, donde hay proyectos que se están desarrollando en paralelo. Pues ahí al menos deberías de poder tener la opción ya de una competencia entre dos, complementado con la regla, de acceso abierto y todas estas garantías de que haya un regulador echándole el ojo y que se haga efectiva esa. La otra es que probablemente los ductos que está construyendo CFE están sobrados inicialmente para lo que se está presentando. Entonces, en los primeros meses, años quizá, no va a ser tan problemático el conseguir reservar capacidad, tener capacidad en esos ductos. Y después, pues ya va a ser la temporada en la que ya no van a poder hacerlo solas, sino que va a estar haciendo Senegas la licitación. Entonces, hay que verlo, es un tema que trae mucha gente, tanto el sector privado como la propia Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, muy identificado. Y a mí lo que me tranquiliza es, uno, tenemos dos en lugar de uno; dos, los proyectos tienen una capacidad grande en los primeros años; tres, cuando pase este año y medio de gracia, ya van a estar desarrollados por alguien con, digamos, ya de origen van a ser como compartidos por todos, no nada más con una sola ancla que reserva un buen porcentaje de la capacidad, y digamos hay que verlo con mucho cuidado. El diseño institucional también hay elementos que son buenos, que es en el caso de SENACE, un invitado permanente a las sesiones del Consejo de Administración de Senegas, y viceversa, de tal manera que hay una coordinación entre los dos operadores de sistemas, que por ejemplo se presentara algún tipo de restricción para afectar el mercado eléctrico, muy rápido podría hacerse las correcciones necesarias y actuar de manera coordinada los dos operadores. Ese es el tema del gas. El caso de CFE, no lo puse ahí dentro del mes, pero el primer semestre de este año debemos sacar una resolución donde se establece esta separación que, como bien dices, menciona la propia Constitución y repiten la ley de la industria eléctrica y la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Debe haber una separación vertical
y horizontal en las áreas de generación y de distribución. En la Secretaría ya tenemos los primeros borradores de la resolución. Es una resolución muy complicada, compleja, porque se trata no de afectar indebidamente a CFE, nada más de asegurarse que haya competencia, pero inicialmente también debería dar la posibilidad de ganar eficiencias al interior. Cuando todo está en una caja negra es muy difícil saber cómo hacerlo eficiente. El caso de Pemex es muy revelador. Cuando se crean las unidades subsidiarias y se crea la refinación, es donde comenzamos a darnos cuenta todos que había un pedazo de Pemex que perdía un punto porcentual del PIB todos los años, nada más en una empresa ineficiente. Entonces, esa transparencia que da la separación de todo es muy importante para ver dónde están las áreas de oportunidad para mejorar la CFE. En el caso de la generación, hay una combinación de dos elementos. Uno, la separación legal, que va a obligar a cuentas separadas. Las barreras chinas, que van a obligar, por ejemplo, a que no puedan coordinar posturas cuando participen en el mercado eléctrico mayorista. Va a haber reglas también sobre cómo estén integradas corporativamente, de tal manera que no pueda haber una evolución por el lado de la estructura corporativa. Entonces, es algo que hemos estado trabajando y espero que cuando salga bien. Pero además, hay otras garantías. La propia CRE tiene facultades, no para hacer la separación legal, que son de la Secretaría, pero sí para hacer separación funcional, contable, etc. También, si nuestra barrera china no fuera suficiente, pues hay otro. Y la COFESE también tiene facultades para hacer incluso acciones como pedir una decisión o separación de activos, etc. Entonces, hay como varias piezas en el marco institucional que van encaminadas a asegurar que ese poder de mercado se limite. Y también lo decía en la presentación, de nuestro lado un sentido de urgencia para manejar el mercado lo antes posible, porque el mercado es lo que permite que todos los demás participantes puedan entrar por ese pastel que está ahí disponible y que no haya tiempo para que una sola empresa que la esté más fuerte se quede con ese pedazo de pastel. Hay dentro de la propia ley de la industria eléctrica el hecho de que el mercado está basado en costos, también es una regla que está diseñada para controlar poder del mercado. Hay otros países que usan un sistema basado en ofertas, digamos, donde hay más libertad y más facilidad para coludirse. Mercado basado en costos, donde hay un SENACE que conoce muy bien los costos de la CFE porque estuvo despachando sus plantas por mucho tiempo. Es una buena garantía también de que no se mantienen los precios. La función de monitor de mercado, en muchos países también se inventó después de lo de ECO, donde hay una entidad que está constantemente revisando que no haya corrupción, que no se tomen posturas, que tienen poder de corregirlas muy rápido si hay este tipo de cosas. Es una regla que es para todo el mercado, pero en realidad está enfocada muy al principio en la propia Comisión Federal de Electricidad. Pues digamos, como de la batería que nos daba la regulación, metimos todo lo que se usa para hacer lo que se debe hacer para controlar por el mercado, y no solo lo metimos, lo estamos haciendo efectivo, estamos haciendo el trabajo para que esté ahí desde el primer día funcionando. En el caso de las subastas, es como la parte más delicada de todo lo que hemos visto en la consulta de las bases de mercado, porque estamos como recogiendo muchas de las opiniones y comentarios que surgieron en la primera ronda. Hay el tema, por ejemplo, para participar con certificados. Si tienes una planta que estaba en el régimen de autoabasto, tienes que moverte al nuevo régimen para poder generar certificados con ciertas reglas. Entonces digamos, va a depender un poquito de todo el tema, pero tenemos confianza en que más o menos estamos retomando las principales propuestas hechas. Sí hay, como todo esto, la lógica es una lógica pro competencia. Entonces, yo me imagino que la decisión que acabamos de dar sea una decisión que a la gente la que le gusta que haya más jugadores les va a gustar. Doctor, relacionado con las subastas, o sea, que yo creo que es lo que viene a dar el inicio del mercado para todos los participantes privados, o sea, existen varias dudas que tenemos, o sea, hay una de las inquietudes que reflejamos a la COFEME era que las subastas están puestas para 10 años, o sea, ¿hay alguna opción de que se puedan subir el plazo de las subastas para que puedan ser financiables los proyectos? Sin duda, de hecho yo creo que es una de las comentarios más comunes y
después de revisar los comentarios y muchas de las de la experiencia internacional, consideramos este número de alguna manera era un número que tenía una referencia internacional, no lo sacamos de la bolsa, pero encontramos muy buenas razones para poder mover. Entonces yo creo que en ese sentido uno de los ajustes que ahora en la nueva versión de las bases de proyecto va a ser una ampliación de los plazos previstos para las bases. Esa es una muy buena noticia para el sector. También relacionado con las subastas, o sea, ya se sabe más o menos, o sea, qué requisitos, pues ahorita como decía Paco, o sea, las que ya están van a poder subastar, las que no están, o sea, las que no están construidas, qué requisitos se les va a solicitar para poder entrar. Entendemos que se ganará la subasta y tendrán que entregar la energía, la potencia y los CEPS o cualquiera de las tres en 3 años después de celebrar el contrato con CFE. ¿Se sabe ya más o menos cuáles son las reglas, qué requisitos van a requerir? Esas definiciones son, digamos, de todas las observaciones que vinieron de las bases de mercado, las más complejas tienen que ver con las subastas y son las que estamos procesando hoy. Pero debería de haber, porque por el tema de los plazos ya yo creo que ya nos movimos hacia, en el sentido de lo que pidieron muchas de la industria para poder financiar proyectos. La definición concreta de los requisitos, etcétera, es algo que en lo que estamos trabajando en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias por la presentación, doctor. Yo quisiera que, poniéndose en el papel de experto y figurándose lo que requiere todas las energías limpias, ¿qué propondría de estímulos, de apoyos para que realmente se desarrolle este sector que, bueno, ha tenido algún desarrollo en la parte eólica, mucho menor en la solar y en las demás también ha sido bajo, dado el reto de generar todo lo que usted expuso? Gracias. Sí, yo creo que es una combinación de muchos factores. Como que esta incorporación muy baja de energía renovable en el pasado tenía muchas fuentes, digamos, de haber sido tan limitada. Una es que no existía un mecanismo con dientes para generar la incorporación. Y yo creo que eso es lo que el mecanismo de certificados nos está dando por primera vez. Por primera vez esta obligación genérica del país se vuelve o se convierte en obligaciones individuales a cargo de los diferentes participantes en el esquema de la organización industrial del sector. Pues ahí hay un primer elemento. Hay un elemento adicional, pequeño todavía, más bien por el lado del desestímulo a la generación fósil, que es el carbon tax, que por primera vez también se impone en México con la reforma fiscal. Y en esa viene un beneficio que es esta depreciación acelerada de activos para los proyectos renovables. Hay elementos del esquema fiscal y hay el elemento ya de luz eléctrica de tener este mecanismo de certificados. Otro, que tiene que ver con lo que se publicó ayer con los criterios de recolección, es que ya la planeación de la expansión de la red no le está haciendo una sola empresa pensando en sus proyectos. Además, se cree que es una empresa fundamentalmente térmica, ¿no? Donde hay los proyectos de gas o antes de sol, etcétera, que eran dominantes. Gran parte de lo que va a venir en el programa de expansión de la red que vamos a publicar en junio son refuerzos que lo que están haciendo es permitir la incorporación de renovables dentro de la red. Muchos que estaban programados desde tiempo que no estaban desarrollados. Entonces, porque el otro gran reto también de las renovables, como los recursos están a veces lejos de los centros de consumo, era cómo los conectamos para que puedan inyectar su energía a la red. Entonces, por el lado de la transmisión también hay elementos que se están incorporando. El diseño del mercado a mí me parece que es un diseño que va a ser favorable, y esa es mi impresión personal, para los proyectos renovables. Uno, porque sí son competitivos. Cuando estuve hace un mes y medio con una reunión con reguladores y gente de la industria en Texas, que decían: Texas tiene la energía eléctrica más barata del mundo, una combinación muy sana de generación con gas y generación con eólico. Y se dice que los recursos eólicos de México al sur de la frontera de Texas, se parecen mucho a los cercanos.
Y cuando nosotros abrimos el mercado en Texas, como fue el nacimiento de Apple, realmente la low hanging apple que estaba ahí era la energía eólica que no estaba aprovechada para el sistema. Entonces, en la medida que ya la podemos meter, mucho de lo que le están metiendo, los renovables y las energías limpias, muchos son privados. Entonces, en la medida en que estamos haciendo un entorno más amigable para los participantes privados, también debería ser un entorno en el cual se incorporen con más facilidad. Están, digamos, también es una cosa importante, todos los centros de innovación que están impulsando la Secretaría de Energía con apoyo de estos fondos en el dinero del petróleo, apenas están arrancando, llevan algunos años, inicios de la administración. Ya tenemos uno de energía eólica, otro de energía solar, estamos arrancando uno de energía del océano, térmico también ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Es desarrollar redes de investigadores, vincularlas también con el sector productivo, y por ese lado también deberíamos estar generando estímulos para que haya más incorporación de renovables. Todo está como en germen, digamos, estamos poniendo semillas, pero yo creo que son ingredientes que sí deberían de hacer que maduren este tipo de proyectos en los siguientes años. Cuando hicimos la planeación indicativa de generación para sacar el número de requisitos certificados electrónicos, lo que vimos es que el 25% de incorporación que estaba previsto para el 2018 se alcanzaba con los puros proyectos que ya estaban en construcción. Entonces, también del lado de la industria estamos viendo un auge que ya está en marcha, independientemente de la regulación, o a lo mejor pensando que la regulación es más amigable para ellos de lo que era en el pasado. Gracias. Doctor César, yo tengo dos preguntas. Una es si para las subastas o sea, los precios nodales van a impactar en las subastas como una ventaja o una desventaja para crear plantas en esas zonas. Y la otra es si tienen más o menos un número estimado de megawatts que vayan a pensar ir a la subasta. Son dos de las preguntas técnicas que estamos revisando. Una posibilidad es que en la subasta se compre la energía en el nodo, y así ya le quitamos la incertidumbre de la congestión a los que participen. Otra es como la dejamos en la propuesta de bases. ¿Cuál es la segunda? La cantidad de megawatts. Sí, la cantidad es algo que es una facultad establecer por la propia Comisión Reguladora de Energía, y que estamos trabajando con ellos también. Ahí también hay una serie de decisiones políticas. Sí es muy importante que las primeras subastas salgan bien. Entonces, aunque hay un gran reto en hacerlas en este espacio de tiempo, pero habría un costo muy importante si no se hicieran, porque este es como un año donde la reforma energética y eléctrica tiene todavía un impulso y una fuerza muy grande. Y lo que hemos visto, y se ha visto en otras reformas educativas, es que si uno pierde el impulso y el momento, después para recuperarlo cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, la cantidad tiene que ver un poquito con eso. Si la hace uno demasiado ambiciosa, el riesgo de que no haya suficientes participantes o si se ve más grande, es un poco como a la hora que decidimos el porcentaje de energía limpia, dónde está el número que refleja un buen equilibrio. Pero eso lo vamos a trabajar con aquí. Muchas gracias. Gracias. Relacionado con esto, le decía yo al doctor que las subastas es lo que está calientito, ¿no? Y ahorita comentaba la parte de que pues hay muchos proyectos que son de papel, o sea, todos los que pidieron estos espectaculares y todo. ¿Cómo evitar esta parte en las subastas? O sea, que se presenten proyectos que todavía no son proyectos, o que no son proyectos, o que no tienen la fuerza financiera para poder responder. O sea, contamos el otro día con el SENACE de que en Brasil había pasado eso, que se hizo una gran subasta y casi el 40% eran proyectos que no se iban a hacer porque no tenían la fortaleza financiera. ¿Qué tipo de garantías y cómo se va a asegurar esa parte para que efectivamente no estemos compitiendo con alguien
que diga, pues yo voy a la subasta, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero ofrezco 80 centavos, ¿no? Y dejar afuera a los proyectos que sí saben lo que se está haciendo y que sí van a ofrecer un precio real en las subastas. Yo creo que un elemento importante es el que mencionaste, es el establecimiento de garantías. Y la otra es, en realidad, tanto el SENACI como la CRE, a muchos de los que son profesionales, solicitantes, los conocen, les han pedido mucha información. Han quedado certeza importante sobre qué tan avanzados van los proyectos, etc. Otra vez, condiciones de ejercicio de planeación indicativa de la generación, pero importante para ahora decidir cuál es el número, cuáles son los proyectos serios. Y ahí, como Secretaría, sí hicimos un trabajo muy intenso de definir una serie de criterios para identificar no solo los que son serios, sino los que llevan un grado de avance, los que tienen ya una interconexión, los que ya iniciaron la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos es acceso a información, ya hay una metodología previa y probablemente usemos parte de esa información a la hora de poner los requisitos para, como tú dices, asegurarnos de que sean proyectos de verdad. Tampoco podemos cerrarnos nada más a los que están, porque parte de la razón de ser una subasta, sobre todo la subasta de certificados de energías limpias, es generar nuevos proyectos, dar estímulo para que los proyectos maduren. Entonces hay un equilibrio ahí que espero que logremos bien. Sí, una pregunta en seguimiento a lo mencionado de que la energía eléctrica más barata está en el estado de Texas. ¿Qué retos se ven el poder importar energía eléctrica, ya sea eólica o de ciclos combinados en Texas, hacia México? Además de los temas políticos que se están cocinando en Texas, ¿no? El primer reto es el que tú dijiste, el reto político. Recientemente pasaron una ley para limitar la exportación de energía que presente en reacción a una de las plantas que se conectó ya a México, ¿no? Quiere también que su energía barata de alguna manera se quede en Texas. Estados Unidos es un país muy, digamos, hay como estudios que ha hecho el SENACI, que ha hecho ERCOT, CAISO, que muestran que si los tres sistemas dominantes, digamos, entre México, Texas, California, estuvieran conectados, habría ganancias de eficiencia muy grande para ustedes, podrías tener márgenes de reserva más bajos, digamos, como que la lógica es, pues no necesita tener plantas ahí esperando, si están del otro lado de la frontera, algunas que te pueden atender. Entonces, en realidad los tres sistemas se beneficiarían de tener conexiones más amplias. Y hay una importante cantidad de millones de dólares que se podrían ahorrar, tanto los tejanos como los californianos, como los mexicanos, nos podríamos ahorrar si estuviéramos más conectados. Y esa es la dinámica, digamos, lo fundamental, lo que guía la razón por la cual dentro de 10 o 15 años vamos a estar muchísimo más interconectados, y por lo que yo creo que es importante que cuando nazca nuestro nuevo mercado sea un mercado que hable en inglés, que se pueda comunicar bien con los mercados que son nuestros vecinos más importantes, ¿no? Con los que vamos a estar comerciando. Dicho lo anterior, pues en el corto plazo tienes todo tipo de presiones. Entonces lo que hemos visto es digamos, en los encuentros con reguladores y con empresas tejanas, es muchísimo interés por la reforma en México. Casi te diría yo que las dos regiones del mundo para las cuales la reforma eléctrica, fuera de México, para las cuales la reforma eléctrica es más importante, son España y Texas o California. Digamos, ahí es donde ha habido más visitas de empresarios, de reguladores, de autoridades políticas, porque ven la oportunidad. Ahora también hay temores. Texas en particular es un mercado que no tiene mercado de capacidad. Siempre ha habido el miedo de que va a llegar un momento, un año, en el cual las plantas no van a poder suministrar la demanda máxima, y entonces van a tener precios que se van a ir como cielos, o van a tener apagones. Porque dicen, no todos los demás países pagan para que haya plantas que estén listas ahí para atender los picos de demanda. Texas es energía solamente, y es un modelo demasiado riesgoso, no les ha pasado, siempre han tenido suficiente energía y además barata. Pero, ¿por qué se dice vamos a restringir la exportación de energía? Pues porque sí hay ese miedo, ¿no? Hay ese miedo
importar a México su energía, pues aquí sí vamos a tener apagones o las plantas termales corrientes, etc. Lo que hemos visto y lo que ha hecho el SENACE es tener muchos más contactos con CAISO, con ERCO, y ahora sí que pues, uno avanza donde se puede, ¿no? Si podemos convencer a unos, con esos trabajamos, si no, tratamos de convencerlos del lado, y la ventaja de que tenemos varias comunicaciones del otro lado es que siempre hay alguna propuesta. Entonces, por ejemplo, con CAISO, con el operador de California, hay pláticas muy avanzadas entre el SENACE y ellos, de tal manera que con reglas particulares el SENACE va a ser un participante del mercado CAISO allá, lo cual le va a poder permitir a México muchas más transacciones con California, con reglas mucho más fáciles. Hay proyectos también para hacer líneas de conexión por Nuevo México, que no estaban ahí antes, que también han permitido oportunidades interesantes. Y a nivel de autoridades centrales, en las autoridades federales de Estados Unidos, que, pues, digamos, la materia eléctrica es fundamentalmente local, pero hay un componente muy importante a nivel federal, sobre todo para permitir el comercio internacional de energía. La relación es muy buena. La química en todos los encuentros que ha tenido y que ya han sido muchos entre el secretario Joaquín y el secretario Moniz es espectacular. Ahora que fue la Ministeria de Mérida, la convencieron de todos, estuvieron una semana juntos con sus esposas, una relación muy buena. La gente que son miembros del Consejo de Asesores del presidente Obama de energía, también lo que nos platican es el clima y la actitud hacia México ahí es increíble, es favorable. Cuando fue la visita de Estado del presidente Peña Nieto al presidente Obama a principios de este año, el secretario Joaquín me tocó acompañar. Lo ves, son poquitos, les dan un trato de aliados y un muy buen trato. Entonces, va a haber muchas oportunidades con Estados Unidos, y también va a haber resistencias de aquel lado y de este también, porque eso es inevitable. Pero la dinámica estructural general está hecha para que haya mucho más comercio, mucho más proyectos nacionales. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Yo tengo la siguiente. No. Es que no se ha hablado de este tema y creo que sería, si es que se puede comentar a detalle, pero ¿cómo vemos las asociaciones público-privadas en temas de transmisión eléctrica? Yo te diría que del lado del gobierno, muy bien. De hecho, se escribió el texto constitucional para permitirlas expresamente, tanto en transmisión como en generación, en la Constitución. Y era pensando en los esquemas que ya funcionan en muchos países para participación privada en la transmisión. Se puso en la ley de industria eléctrica de una manera muy amplia. Y yo esperaría que con el nuevo PRODECEN ya existan las primeras oportunidades para que se desarrolle en asociación con la propia Comisión Federal de Electricidad. Como todos los temas de esta reforma, pues hay resistencia porque cada paso que das, necesariamente hay algunos que no están en el área conforme estaban antes, ¿sí? Pero de parte de las autoridades, del propio director de la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que es un esquema muy bien visto. El gobierno federal en general, a raíz de la restricción presupuestal, pues hay un impulso de mecanismo de APPs en todos los sectores, no nada más en energía. El se está aprobando, el CFE está aprobando, el sector de comunicaciones y transportes se está aprobando. Hemos tenido pláticas con el IFC, tanto con Pemex como con CFE, para que también ellos nos ayuden a promoverlas. Entonces, pues son bien vistas y ahí nada más hay que concretar el primer proyecto para que ya vaya viendo los modelos de contrato y se vaya desarrollando ese sector. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues, Héctor Sánchez, adelante, por ahí atrás. Por cierto, se ve mucha juventud el día de hoy, o no sé si ya lo estamos haciendo viejos, pero me da mucho gusto ver a toda esta juventud. Adelante, mi querido Héctor. Gracias, muchas gracias, muchas felicidades por la presentación. Más que pregunta es pedirte tu opinión sobre un tema que se ha escuchado un poco de algunas empresas que tienen esta preocupación de que los centros de carga que existen hoy en día y
suministro a la entrada en vigor, no están obligados a participar al mercado. Y la preocupación es qué va a detonar que estas empresas, ¿no?, que son la mayoría, porque son todos los centros de carga existentes, decidan cambiar su suministro con CFE a el mercado de subastas y participar en este mercado cuando ya tienen tarifas fijas con CFE, con un precio que ha bajado. Y lo que preocupa es qué va a hacer que detone el mercado y que todas estas empresas participen en la subasta y que eso empiece a generar, ¿no?, mayor y mayor participación en el mercado, y no que se queden con sus contratos actuales con CFE. Gracias. Como bien dices, hay un tema de opcionalidad. No estamos obligando a la gente a irse al mercado, sino cada centro de carga decidirá si participa. Incluso los grandes industriales pueden preferir quedarse con CFE. Lo que hemos visto en las aperturas, parte de lo que significa tener poder de mercado es que también es difícil que abandones al proveedor establecido, ¿no? Pasaba con Edmunds, con las telecomunicaciones, va a pasar seguramente con la Comisión Federal de Electricidad, que nos da confianza de que va a haber movimiento hacia el mercado. Uno, el tamaño de las inversiones que estamos viendo y los actores que estamos viendo participar. Y dos, todas las modalidades de forma de hacer negocio que no están presentes en México, pero que ya están maduras en mercados tan cercanos como el tejano. El tema de que tengas una comercializadora que se dedique a juntar rayos, etcétera, pues aquí no hay. El esquema de autoabasto funciona con reglas muchísimo más viejas, pero los tipos que lo saben hacer sí están buscando ya aquí clientes. Entonces, en toda la reforma energética siempre hay, y tenemos de nuestro lado, yo les digo como funcionarios, la duda de si lo que estamos haciendo es suficiente o si va a faltar un poquito más o no. Platico con la gente de hidrocarburos, están a punto ya de resolver sus primeras licitaciones de áreas de exploración petrolera, y pues la gran duda es, ¿van a participar? Si participan, ¿quién va a ganar? Etcétera. Un poco lo mismo nos va a pasar a nosotros en el mercado eléctrico. Pero sí, digamos, estamos tratando de hacer varias cosas para, uno, que las subastas funcionen, que tengan suficiente demanda, tratar de muchas veces estoy trabajando a través de banqueros de inversión, a ellos les dicen cosas que no te dicen a ti, y ahí vas midiéndole un poco si necesitas flexibilizar algo o apretar algo más, ¿no? Pero hasta ahora yo creo que somos optimistas en que va a arrancar y va a ir agarrando fuerza. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue un placer tener aquí al doctor Alonso Ochoa, y luego nos dirá el doctor si hay alguna versión de la presentación que se pueda compartir. Ah, perfecto. Entonces, se las circulamos vía Rocío de Radio. Ya que corrijan la fecha de arranque. Muchas gracias. También aprovecho para darle al doctor Hernán Ochoa un reconocimiento de parte de la ANADE, Colegio de Abogados, y lástima que no viene con Marco, pero muchas gracias. ¿Cómo te gustó?